Hola a todos, hoy vamos a hablar de hipertensión portal. En esta lámina vamos a recordar la anatomía de la vena porta. La vena porta, recordemos que está formada por la unión de la vena mesentérica superior con la vena, lo que sería el tronco espleno-mesaraico. La vena mesentérica superior recoge las venas tributarias del colon derecho, de la ilioceco-apendículo-cólica y de la parte distal del ilion y parte del yeyuno distal. La vena mesentérica inferior recoge las tributarias de las venas sigmoideas, rectal superior, todas las tributarias de las venas del colon sigmoide, colon izquierdo, ángulo esplénico del colon, y la vena esplénica obviamente de las tributarias, las gastropiploicas, de la curvatura mayor del estómago, las venas cortas y obviamente la vena esplénica. Entonces la unión de la vena mesentérica inferior con la vena esplénica forma el tronco espleno-mesaraico y luego forma la vena porta. Este sistema venoso está constituido estas ramas, digamos todas ellas las que confluyen en una sola vena. Debemos recordar que al entrar al hígado se forman unos capilares hepáticos. Entonces el sistema venoso está interpuesto entre dos sistemas. Un sistema capilar que está en las vísceras del intestino delgado e intestino grueso, y a nivel intrahepático. El hecho de que tengamos en las vísceras, de que tenga una capacidad muy importante en términos de acumulación de sangre, permite que la capacitancia de la misma sea extremadamente importante, debido a que cuando hay problemas, que justamente lo que vamos a desarrollar ahora, cuando hay un sistema de hipertensión a nivel del hígado, entonces es que hay una rémora del torrente sanguíneo venoso, motivo por el cual hace con que no pueda circular en la velocidad que debería hacerlo, y por suerte tiene esta capacitancia niveles importantes de adaptar volúmenes adecuados para que la sangre que no fluye normalmente se pueda quedar estancado, y lo que a su vez permite generar algunos problemas que posteriormente vamos a ver. Bueno, en esta lámina lo que vemos es en la imagen A, lo cual vemos macroscópicamente la división del hígado, lóbulo derecho e izquierdo. En esta parte no vamos a detallar nada, ahora nos vamos a la lámina B. Sí es importante esta parte histológica, recordando las unidades funcionales hepáticas. Está constituido por lo que serían los lobulillos hepáticos. Los lobulillos hepáticos tienen formas hexagonales, de las cuales en cada uno de los extremos están lo que sería la tríada portal, y a nivel central está lo que se llama la vena centrolobulillar. La disposición de las mismas se ven allí cada uno. Hacia la parte superior podemos ver que la unión de las venas centrolobulillares llevan a constituirse a las venas centrolobulares, y después que constituirían en las venas portales. A nivel inferior, en la lámina C, podemos observar lo que sería en uno de los, como dijimos, en los ángulos, los extremos, está la tríada portal. La tríada portal, que está constituido por ramas de la arteria hepática, ramas de la vena porta, obviamente esto son ramas pequeñas, y por último conductillos biliares. En la imagen también se puede apreciar cómo tanto las células hepáticas, los hepatocitos, tienen un polo biliar, que es la que converge la secreción a través de la misma para ir, la bilis posteriormente va a ser drenada a través del conducto hepatocolédoco.
Y a nivel de lo que sería el polo sanguíneo, el lado opuesto del hepatocito va a estar en contacto con la vena porta y con las arterias hepáticas. Entonces, una vez que recibe la sangre del intestino, de los intestinos y colon, entonces a través de la vena porta va a ir discurriendo a través de la misma hasta llegar a la vena centrolobular. Bueno, ya yendo directamente a nuestro tema, definamos primero a qué le llamamos hipertensión portal, obviamente. Entonces, en condiciones normales fisiológicas, la presión del sistema portal se encuentra en torno a 7 y 14 centímetros de agua o 5 a 10 milímetros de mercurio. Se habla de que cuando es más de 20 centímetros de agua ya se considera que hay una hipertensión portal. Digamos que entre 14 y 20 hay algunos autores que dicen no necesariamente todavía está relacionado a un sistema de hipertensión, pero la gran mayoría entre 15 y 20 centímetros de agua ya están considerando de que sea un sistema de hipertensión portal. Nadie duda que encima de 20 ya está instalado el sistema de hipertensión dentro del sistema porta. En condiciones normales, la diferencia de presión entre la vena porta y la vena cava oscila en torno a 5 milímetros de mercurio. Recordando de que siempre tiene que haber una diferencia de presión de tal forma que haya la ida de un sistema a otro, se realiza a través de diferentes presiones. Como habíamos dicho en la lámina anterior, la presión del sistema porta en milímetros de mercurio oscila entre 5 y 10. Dentro ya de la circulación sinusoidal se produce que hay un sistema de microcirculación de baja presión de perfusión que está determinado principalmente por la sangre que viene del sistema porta. En los sinusoides la presión arterial obviamente es rica en oxígeno y es un sistema de alta presión dada justamente por la irrigación arterial. En cambio, la presión venosa es baja, la del sistema porta obviamente, y rica en nutrientes que han sido absorbidos de la parte distal del intestino delgado y de la totalidad del colon. En cuanto a la fisiología del sistema venoso, el flujo hepático, hay que recordar, está en torno a 1500 ml por minuto, siendo que el 70% del mismo flujo es proveído por la vena porta. En cambio, el aporte de oxígeno, obviamente como hay de esperar, es determinado por la arteria hepática en su mayoría. En cuanto al flujo portal, menciona aquí regulado por vasoconstricción y vasodilatación del lecho esplácnico. ¿A qué le determinamos lecho esplácnico? A toda el área donde están las venas tributarias de las venas esplénicas y de las mesentéricas, tanto inferior como superior, y en las cuales en el lecho, tanto de las vísceras en las cuales se originan las vénulas, entonces en la medida que haya una vasoconstricción, habría un aumento del flujo que haría que vaya al hígado. En cambio, cuando hay vasodilatación del mismo, hay una disminución del flujo que está determinado justamente por este juego de vasoconstricción y vasodilatación en condiciones fisiológicas. Ahora bien, cuando hay un aumento de la presión, esta regulación se ve modificada, ya que la vasoconstricción, en la medida que hace para contrarrestar el efecto de la hipertensión, entonces va a haber un mayor efecto vasodilatorio, que entre paréntesis es algo satisfactorio, porque si no, ¿a dónde iría todo el flujo venoso
si no hubiese este aumento de la capacitación, como ya mencioné previamente, de las cuales hay una disminución del flujo justamente por efecto de esta vasodilatación del lecho esplásmico. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que entender que el problema radica a nivel, obviamente, del árbol portal por el incremento de la presión, hipertensión, incremento de la presión, que está determinado por dos factores. Uno, resistencia en su paso por el hígado. Si bien es cierto, puede hablarse y hay condiciones que son suprahepáticas, intrahepáticas o prehepáticas, todas ellas se consideran que producen hipertensión y no necesariamente, así como dice el título, menciona aquí, su paso por el hígado puede ser antes o después del hígado, pero se considera todo como una unidad funcional. Y el segundo tema está relacionado con un incremento en el flujo por cada volumen en minuto, sobrepasando la capacidad normal del hígado para el manejo de un superávit de volumen. Fíjense que en este caso es muy raro, es más raro, obviamente la gran mayoría de las veces el problema de la hipertensión portal está determinado por un aumento en la resistencia de su paso por el hígado. También se ha visto de que puede haber, en los casos de que hay un aumento del flujo principalmente a nivel del bazo, en la cual hace que haya un aumento del flujo de sangre, en las cuales tiene una capacidad determinada el hígado de poder manejarlo, pero en estas circunstancias, como hay un aumento del flujo, no es posible, motivo por el cual hay una rémora principalmente a nivel del tronco esplenomesoraico, y a su vez esto lleva a un aumento de tamaño del bazo, a una esplenomegalia. Pero, como les mencioné previamente, la gran mayoría de las veces hay una resistencia, que eso es luego lo que caracteriza al sistema de hipertensión portal. En esta lámina vemos en el color celeste lo que sería el sistema venoso central y en el color lila el sistema de vena porta. Aquí vemos la vena mesentérica superior, el tronco esplenomesoraico, y fijémonos cómo son las tributarias de las que vienen y drenan en los diferentes sistemas, ¿verdad? Entonces, en la medida de que haya un aumento de la resistencia del paso por el hígado, entonces va a haber una dilatación importante y una rémora de sangre en todo el sistema venoso. En la medida que pase el tiempo, más venas del sistema distal van a verse involucradas y van a generar los diferentes. Bueno, en esta lámina sí ya vamos a hablar de lo que se llama habitualmente pedículos de derivación porto cava. ¿En qué consisten estos pedículos? Normalmente en condiciones fisiológicas no debe estar desarrollado ninguna comunicación entre lo que es el sistema venoso central y el sistema venoso portal. Cuando sucede un aumento de la presión del sistema portal, allí sí existe la posibilidad que se comuniquen entre ambos sistemas. ¿Cómo está determinada esta comunicación? Está determinado principalmente por lo que se dividen en lo que serían las anastomosis radiculares, el ítem 1, y las anastomosis tronculares, que sería el ítem 2. Los más importantes, sin lugar a dudas, son las anastomosis radiculares, de las cuales se divide a su vez en la comunicación anormal de 3 pedículos. El más importante en términos de problemas sintomáticos que pueden generar en el futuro es la comunicación anormal a través del pedículo porto cava superior. Después vamos a desarrollar las patologías. En segundo término, el pedículo porto cava inferior, y por último el pedículo porto cava posterior. ¿Ok? Entonces vemos que el pedículo porto cava superior obviamente van a estar determinadas por la comunicación anormal de los plexos venosos periesofágicos inferior, obviamente con su comunicación con las venas principalmente cardiales, el cardias obviamente, y de las gástricas,
y de las gastroepiploicas de la curvatura mayor. Las que se desarrollan en el segundo ítem, que sería el pedículo portocava inferior, es la comunicación anormal que se establece con las tributarias de la vena hemorroidal superior, que es tributaria del sistema venoso central, y aquellas que desarrollan a través del pedículo portocava posterior son aquellas en las cuales están localizadas en las fascias retroperitoneales de Toll y Treitz. Y entonces el sistema Retzius son aquellas venas de la pared posterior, de la pared abdominal posterior, en las cuales están afectadas las tributarias, las venas renales, las venas lumbares, las venas sacras, etc. Entonces estas van a determinar la creación de nuevas unidades funcionales de escape, como se le suele decir también, a aquellas venas que se desarrollan como consecuencia de la hipertensión, de la imposibilidad del flujo por un sistema normal. Entonces tienen que buscar un camino por donde desarrollar, por donde ir ese flujo que habitualmente se va por un sistema, y al haber un obstáculo al tránsito normal, entonces van buscando otros caminos. Es por eso que se desarrollan estos pedículos que le llamamos, que forman parte de las anastomosis radiculares. Ahora bien, con relación a las tomosis tronculares, tienen a su vez dos sistemas: el sistema de las venas umbilicales y el sistema del canal de Arancio. Ya decimos en principio del canal de Arancio, que es la permeabilidad del conducto embrionario con paso directo a la vena cava, la cual no genera no tenemos forma de ver nosotros en el contexto del examen físico. ¿Okay? En cambio, el sistema de las venas umbilicales, la permeabilidad de la vena umbilical va a desarrollar lo que habitualmente llamamos como cabeza de medusa, en la cual obviamente el sistema SAPEI de comunicación anormal está afectado, y eso sí puede desarrollar la visualización de sistemas de venas colaterales, principalmente alrededor del ombligo, que son las venas de la circulación, lo que habitualmente también llamamos la circulación colateral, de las venas colaterales que se desarrollan justamente y se pueden visualizar en el examen físico. No es común para nada, si no es común, digamos, la cabeza de medusa, pero sí, si están afectadas las anastomosis tronculares, si están presentes, puede formar parte dentro del contexto del examen físico. Pero volvamos a lo más importante de esta lámina, es el sistema de anastomosis radiculares, siendo la afectación del pedículo portocava superior los más importantes, puesto que están afectadas las venas del plexo periesofágico, y eso es lo que puede desencadenar mayores problemas en términos de hemorragia digestiva alta en el futuro. En esta lámina se puede observar las diferentes tributarias del sistema portal. Entonces vemos aquí, yendo de abajo hacia arriba, las tributarias de la vena mesentérica inferior, de la vena mesentérica superior. Hacia la derecha vemos cómo se van desarrollando colaterales del epíplomo de la pared abdominal, que es lo que mencionamos en la lámina anterior. Se puede visualizar allá, yendo hacia la izquierda de la lámina, hacia aquellas venas que se desarrollan del sistema umbilical, y más profundamente y hacia arriba vemos las venas coronarias y las varices esofágicas, ¿verdad? Entonces allí podemos decir de que este es el gran problema que se va generando, que se puede generar cuando estamos dentro del contexto de nuestro capítulo de hoy del sistema de hipertensión portal. Y aquí sí vemos un hígado, como vemos, total y absolutamente cirrótico, como la textura está modificada por la fibrosis que representan, la cirrosis es la consecuencia de la fibrosis que se va a desarrollar en los lobulillos, y no hay forma de que esto no genere un sistema de hipertensión portal. Hay una disminución del tamaño del hígado
y totalmente disfuncional, afuncional, en la cual no hay ninguna duda de que la cirrosis es la causa principal del síndrome de hipertensión portal. Ahora sí, ya entrando más en temas, debemos hablar, y en la primera gran clasificación, de acuerdo a dónde está el problema. Primero, prehepática, antes del hígado; hepática, dentro del hígado; y poshepática, fuera del hígado. Primero, prehepática. Si el problema está antes del hígado, entonces el problema va a estar en la vena porta o en la vena esplénica, más bien en el tronco esplenomesenterico, pero el tronco no genera mayores problemas a nivel de la vena mesentérica. Entonces, por eso ya directamente ya hablamos de que el problema puede estar directamente en la vena esplénica, motivo por el cual cuando hay alguna obstrucción al flujo normal que radica en la vena porta o en la vena esplénica, que la mayoría de las veces es una trombosis, entonces a todas ellas se la llama hipertensión portal prehepática. Como verán, el hígado en estos casos no tiene mayores problemas. El sistema de hipertensión portal va a estar determinado principalmente por, de acuerdo, si es la vena porta o si es la vena esplénica, que son dos lugares que pueden tener características semiológicas diferenciadas. Principalmente que estamos hablando, cuando hay una trombosis de una vena esplénica, estamos hablando de una hipertensión portal segmentaria, ya que todo el problema de disminución del flujo de sangre está sucediendo en una parte nada más del sistema, que son las tributarias de la vena esplénica. Esto sí es importante, ya que semiológicamente, después vamos a ir hablando, nos traduce en unas consecuencias que pueden llegar a ser sumamente importantes para llegar al diagnóstico. Entonces, en la trombosis de la vena esplénica es cuando hablamos que hay algún problema de una hipertensión portal segmentaria. Ahora bien, cuando el problema es intrahepático, el problema, como dijimos previamente, cuando vimos en la parte histológica, que están en la parte que si el problema es presinusoidal, el problema entonces está a nivel de la tríada portal. Puede ser sinusoidal, entonces ya en los sinusoides hepáticos, que va entre el espacio caracterizado por la presencia principalmente de los hepatocitos entre la tríada portal y la vena centrolobulillar. Y post-sinusoidal ya estamos hablando cuando el problema es venoso, es a nivel de las venas centrolobulillares, intrahepática, motivo por el cual entonces aquí ya, de acuerdo a dónde esté el problema, ¿qué caracteriza? Puede ser antes del sinusoide, en el sinusoide o después del sinusoide. ¿Ok? Ahora bien, la poshepática ya son condiciones en las cuales obviamente es exclusivamente venoso el problema. Ya son de las venas lobulares, no lobulillares, la vena central inclusive. Y el problema ya puede estar inclusive a nivel del corazón, en la cual puede generar una rémora a nivel central, no siempre caracterizada por un problema en el hígado. Esto es muy raro. El síndrome de Budd-Chiari, que es la compresión también de la vena central, no es algo común. No hay que dudar de que el problema es intrahepático y sinusoidal, la causa más frecuente del desarrollo de la fibrosis en el caso de una cirrosis. En este dibujo podemos ver cómo afecta lo que sería la hipertensión portal segmentaria. Vemos aquí cómo hay una trombosis, una esclerosis secundaria y trombosis de la vena porta y de la vena esplénica. Prácticamente esto no hay en las venas mesentéricas. Entonces esto lleva, a su vez, como hay una disminución del flujo, lleva a un aumento del tamaño del vaso, que lleva a su vez, eso se llama esplenomegalia. Y aquí no están dibujadas nada más las venas
tributarias de las gastroepiploicas, las venas gástricas y las venas del fondo y del cardias. En esta lámina podemos ver en general los lugares donde se mide la presión venosa. Nosotros no hacemos medición de la presión venosa. Decimos que tiene el paciente hipertensión no porque la medamos. En general no la medimos nosotros. Aquí yo no sé si en otros servicios o en otros hospitales del país ellos están haciendo mediciones. Nosotros no lo hacemos. Nosotros nos guiamos por la clínica y por los estudios en los cuales nos lleva a suponer que el paciente tiene hipertensión portal. Nosotros no hacemos las mediciones, ¿ok? Entonces, en este caso, en este dibujo lo que vemos son dos trombos, uno a nivel de la vena porta y otro a nivel de la vena esplénica en la parte media, y vemos a nivel de abajo en el diseño de abajo lo que sería la clasificación de hipertensión intrahepática, en la cual vemos si hay una obstrucción a nivel del presinusoidal del sistema de la tríada portal, que hay algún daño de las vénulas o del vaso, absolutamente muy raro. Esto sí, lo que dijimos, lo que sería el trastorno más importante y severo, que es la formación de fibrosis a nivel de los sinusoides, que sería lo que es sinusoidal, y por último la vena centrolobulillar, que sería post-sinusoidal, que en este caso sí ya son daños daños venosos, específicamente de la vena centrolobulillar. Ahora bien, en esta lámina lo que estoy mencionando son las patologías evidentemente más frecuentes en cada una de las clasificaciones. Mencionamos la presinusoidal, es aquella en la cual obviamente es intrahepática, pero es presinusoidal. Es la enfermedad llamada esquistosomiasis. Van a recordar que la esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria muy común en el Brasil, en la parte del centro y nordeste, donde los depósitos de los huevos de los esquistosomas se realiza en la rama izquierda de la vena portal ya intrahepática. Entonces, y también obviamente en la vena porta en el tronco, no necesariamente es hepática, intrahepática solo, también tiene un componente prehepático, pero la más importante es que es presinusoidal, intrahepática, y coincidente no se sabe por qué, pero tiene una afectación más importante del lóbulo izquierdo del hígado. La otra patología presinusoidal es una hipertensión portal idiopática. Esto es cuando no se encuentra ninguna causa, entonces se la determina que es idiopática, dejando de lado obviamente cualquiera de las otras causas, no solamente presinusoidales, sino también sinusoidal, postsinusoidal, posthepática y prehepática. Sin lugar a dudas, la sinusoidal, la cirrosis, es la causa más frecuente, disparado al frente de todo el resto. Cualquier tipo que origine la cirrosis, aquí no importa el tipo de cirrosis, la causa que originó la cirrosis no estamos hablando en este caso. Y como ya habíamos mencionado previamente, también la post-sinusoidal, ya el problema está en la enfermedad veno-oclusiva, que está condicionada a la presencia de la misma en la vena centrolobulillar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del cuadro clínico. Primer punto, que en general cuando hablamos del cuadro clínico tenemos que entender y tenemos que ver el por qué suceden las cosas. Si bien es cierto, es un conjunto de síntomas y signos, el paciente, ¿qué es lo que va a hacer con que el motivo de consulta, la consulta, sea en el contexto de la parte semiológica? Y la verdad es que no hay nada específico. Puede venir por N síntomas. Puede ser crecimiento del abdomen, puede ser por eventualmente, muy raras veces, dolor abdominal, puede ser por la presencia de las complicaciones, etcétera.
Lo importante aquí que nosotros dividimos es de la siguiente manera. Primero, al ser un problema del sistema venoso, tiene que haber alguna repercusión venosa. Mencionamos previamente, dependiendo de qué tipo de afectación, ya sea del tronco o de las anastomosis radiculares, qué parte esté afectada, es que va a tener alguna que otra sintomatología, dependiendo de la afectación, como mencioné. Primero, entonces, si está afectado el pedículo portocava superior, obviamente va a haber varices esofágicas, y estas varices esofágicas van a ser las distales, y en la medida que avanza el proceso puede subir, entre comillas, o ser más proximales, no solamente las distales, sino que va a haber cada vez más varices afectando hacia el tercio distal y luego medial. Si está afectado el pedículo portocava inferior, obviamente puede haber hemorroides debido a la dificultad para el drenaje a través de la vena mesentérica, de la vena hemorroidal superior. Si están afectados el sistema de las venas umbilicales, como mencionamos previamente, no es en términos de importancia con relación a las otras dos, pero sí va a haber circulación colateral abdominal que uno puede visualizar al examen físico. ¿Okay? Estas son las tres más importantes. Dijimos el sistema SAPEI, el sistema de venas retroperitoneales, esos no dan ninguna, si bien es cierto hay una repercusión venosa, pero no tenemos forma de visualizarla, de identificar, a no ser que hagamos estudios específicos, cosa que no vale la pena hacerlo. Al mismo tiempo de la repercusión venosa, entonces el paciente presenta esplenomegalia, hay un aumento de tamaño del bazo como consecuencia de, primero, mayor flujo, y segundo, una disminución. Al haber una resistencia, la velocidad de flujo está disminuida. Ni que decir, hay ascitis debido a hay varias propuestas. Una de ellas, la más importante, es debido al déficit de funcionamiento del hígado. Entonces los hepatocitos ya están afectados, motivo por el cual ya hay una repercusión a nivel de la cavidad abdominal. Aquí vemos una imagen de una endoscopia digestiva alta a nivel del esófago, en la cual puede verse cordones varicosos importantes como protruyen hacia la luz del esófago. Estos están significativamente aumentados, y la chance de complicación de la misma que produce la hemorragia digestiva alta es elevada. En esta lámina podemos observar cómo hay una protrusión de la cavidad abdominal por la presencia de líquido. Ven la circunferencia del abdomen, cómo se nota, a la inspección está bastante tenso. A nivel de la región umbilical se puede observar cómo hay una hernia con contenido, y se ven también a nivel de la zona del flanco derecho, epigastrio, flanco izquierdo, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, cómo se ven la circulación colateral. Esta típica imagen es de internet nada más, en la cual se observa demasiado bien la ascitis, que está como muy tensa, y se observa la circulación colateral. En este caso no hay afectación del sistema SAPEI a nivel del ombligo, a nivel tampoco hay hernia umbilical. Para complementar el cuadro clínico, puede haber hepatomegalia, no es común. Como mencionado previamente, la cirrosis, cuando ya está en su estadio avanzado, hace que haya una disminución del tamaño del hígado. En cambio, en su fase inicial puede cursar con hepatomegalia. Al mismo tiempo puede presentar hemorragia digestiva alta, obviamente en el 80-90% de los casos es como consecuencia del sangrado de las varices esofágicas. Al mismo tiempo el paciente puede tener algún grado de compromiso de su estado nervioso, en la cual puede presentar encefalopatía de diversos grados, que van desde encefalopatía tipo 1, en la cual puede estar confuso, puede estar somnoliento, pasa periodo de tiempo sin mayores actividades cognitivas. En la medida que pasa el tiempo, las horas, puede entrar inclusive en sueño, y posteriormente entrar en coma. Todos esos forman grados de algún tipo de encefalopatía que puede estar presente. Recordando que no se metabolizan todos los nutrientes que debieron haberlo hecho en el hígado, motivo por el cual pasa a la circulación central,
general, y eso afecta al cerebro, motivo por el cual presenta algún grado de modificación del sensorio. Si presenta dolor abdominal brusco, ahí sí estamos prácticamente obligados a pensar de que puede ser algún mecanismo de tromboembolismo, principalmente a nivel de la vena porta o de la vena esplénica, como ya habíamos mencionado previamente. Es más raro que suceda en las otras dos venas mesentéricas, tanto superior como inferior. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los métodos auxiliares de diagnóstico. Hoy en día el que más utilizamos sin lugar a dudas es la ecografía Doppler, en la cual se puede ver la morfología hepática, la permeabilidad portal, no solamente la portal, sino también ya los ecografistas están visualizando e identificando la vena esplénica, descartar las causas prehepáticas y bueno, lo más importante es lo que ellos tienen que visualizar allí es el diámetro del sistema porta, más que el sistema es de la vena porta, y ver si es que hay allí alguna anormalidad propia. Puede ser, por ejemplo, una cavernomatosis de la vena porta o de la vena esplénica o alguna trombosis a ese nivel. Sin lugar a duda, y ni que decir el tamaño del bazo, debería hablar de esplenomegalia. Lo más relevante en términos de definir el diagnóstico final de una causa intrasinusoidal, no hay ninguna duda que es la biopsia hepática, en la cual se va a visualizar las características de la misma, se van a identificar la naturaleza de las lesiones, y eso es lo que hace principalmente a la enfermedad, digamos, encajonarnos dentro de lo que es una cirrosis hepática, que eso va a llevar a su vez a un síndrome de hipertensión portal. La endoscopia digestiva alta va a servir para la visualización, para la búsqueda de varices esofágicas. Todo paciente en la cual llega por primera vez a nosotros es mandatorio tener la ecografía, la endoscopía, la biopsia, y después podemos hacer el resto de los estudios que a continuación se señala. Por ejemplo, una angiografía específica. Antes se hacía mucho, era el primer estudio, la esplenoportografía, en la cual se punzaba el bazo y se inyectaba un método con un contraste, en la cual allí se observaba las características de tanto del vaso en cuanto a su tamaño, si está aumentado o no, y la vena esplénica en cuanto a las características de la misma. Un estudio contrastado que hoy en día ya no se está haciendo debido a que tenemos otros estudios. Con relación a estudio de laboratorio, obviamente lo más importante son las pruebas de funcionalidad hepática, dosaje de albúmina, bilirrubina, tiempo de protrombina, GOT, GPT, LDH, dosaje de plaquetas. Eventualmente pudiera haber una trombocitopenia, que puede haber un hiperesplenismo asociado cuando las plaquetas están menos de 140.000 por metro cúbico, por milímetro cúbico. Obviamente está de más decir que en todos los casos vamos a solicitar hemograma, glicemia, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, etcétera, etcétera. Todas ellas no es que nos van a dar algún diagnóstico específico, ayudan a ver cómo se encuentra el paciente en sus condiciones clínicas y laboratoriales, pero lo más relevante en términos de funcionalidad hepática son estas que le había mencionado, ¿verdad? Albúmina, bilirrubina, GOT, GPT, LDH. Una vez que ya tengamos el diagnóstico de nuestro paciente, ya le hicimos todos nuestros estudios de diagnóstico, ya está el paciente frente a nosotros y tenemos que tomar alguna conducta. Entonces ya tenemos aquí en términos de valoración del paciente con hipertensión, primero ya tenemos el diagnóstico de la hepatopatía a través de la clínica, ya se hizo la biopsia, ya tenemos presente que es, por ejemplo, una cirrosis hepática por los antecedentes de la ingesta alcohólica la mayoría de las veces o por alguna infección virósica. Valoración de la función hepática, que recién ya vimos en términos de cómo están cómo está el laboratorio.
principalmente eso, el estudio anatómico del sistema portal y eventualmente si el paciente tuvo hemorragia digestiva y se tuvo que haber identificado la hemorragia, el sitio de la hemorragia a través de la endoscopia digestiva alta. Recordando que no solamente sangran las varices esofágicas, también puede haber varices. De hecho, si es que hay varices esofágicas, hay varices gástricas, solo que estas no sangran en términos de frecuencia con relación a las esofágicas. También cursan úlceras gastroduodenales en la cirrosis sin que necesariamente haya varices esofágicas, y esa es una causa de hemorragia digestiva alta. El siguiente punto es la clasificación del CHAI. Todo paciente que hablamos de hipertensión portal hay que hacer esta clasificación, hay que saber utilizarla, y los criterios que utilizamos son los ítems de la izquierda en color amarillo: la albúmina, dosaje de albúmina, ascitis, bilirrubina, encefalopatía y estado nutricional. Esta es la clasificación de CHAI pura. Entonces, pues el criterio A significa que el paciente está, el criterio A significa que está en buen estado general, B moderado y C malo. O sea, puede ser CHAI A, B o C. Y esta es la clasificación de CHAI-PUI. Es similar a la anterior, en la cual vemos los criterios: se mantiene la albúmina, la ascitis, bilirrubina, la encefalopatía, pero el estado nutricional es cambiado por el tiempo de protrombina. Es mucho mejor esta clasificación porque es más medible a través de números. El tiempo de protrombina te otorga un número, un valor, por el motivo por el cual es mejor utilizar esta clasificación. En cambio, el estado nutricional puede ser de que para unos sea un estado malo, para otros sea un estado nutricional moderado, o no tan bien o no tan mal, motivo por el cual queda un poquitito libre a la interpretación del médico o del equipo médico que trabaja con el paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El dosaje de albúmina. Si tiene más de 3.5, se coloca en esta columna de la izquierda. Si está entre 3 y 3.4 en el medio, y si es menos de 3 en la columna de la derecha. Y así sucesivamente. Ascitis, si es que no tiene o es una cruz o apenas leve en el de la izquierda, 2 cruces en el medio, moderado, y 3 cruces en el malo. La bilirrubina, si está menos de 2 o hasta 2 en la columna de la izquierda, de 2 a 3 la columna del medio, más de 3 en la columna de la derecha. Y la encefalopatía, si no está presente, columna a la izquierda, de tipo 1 y 2 en el medio, y 3 y 4, interpretando que el 1 es cuando está apenas confuso, desorientado, y el otro extremo, el 4, es que ya está en coma. 2 puede estar con algún comportamiento errático, y grado 3 puede estar cada vez más depresivo, o lo opuesto, furioso, o trastornos del comportamiento. Pero a la medida de que más se acerca al estadio 4, ya sus funciones cerebrales están cada vez en disminución. Tiempo de protrombina, si está más de 50%, columna a la izquierda, 40-50% en el medio, y menos del 40% en el de la derecha. En esta gráfica se puede observar entonces que a la columna de la izquierda el valor de cada uno de los ítems que se colocan es de 1 cada uno de ellos, motivo por el cual si son 5 la sumatoria de estos, si todos fueran 5 van a ser 5. En cambio, si es en el lado medio, en la columna del medio, va a ser moderado, cada valor que se le otorga es de 2, y en cambio si es en la tercera columna, va a ser cada uno de los ítems va a tener 3 puntos, o sea, redondeando. Todo lo que se marque en la columna a la izquierda va a tener 1 punto, los del medio 2 puntos, y los de la derecha 3 puntos. En esta lámina podemos ver entonces la sumatoria en cuanto a los puntos posibles de acuerdo a lo que habíamos hablado en las láminas anteriores. Dijimos que en la columna A de la izquierda, de los 5 ítems, cada uno de los ítems significaba 5 puntos, lo que en un hipotético caso que todos tuvieran la de esta columna, todos los ítems, significa que va a ser 5 la sumatoria total, motivo por el cual es criterio A y el pronóstico es bueno.
Para la sumatoria de los del B dijimos, en los casos que sean la columna al medio B, es porque son 2 puntos y la sumatoria va entre 9 y 12. Entonces el pronóstico es regular. En cambio, si hay muchos ítems de los cuales estuvieron en la columna C y eventualmente B, se le otorga más puntos, y si la sumatoria va entre 13, 14 o 15, entonces el pronóstico es malo. Entonces es fácil de mencionar que la clasificación de Child-Puig puede ser ya más o menos orientador, en el sentido de que cuando hablamos entre los médicos, ahí tenemos un paciente que es un Child C, entonces tenemos que hacer todo lo posible para bajarlo a B en la medida de nuestras circunstancias, y de B bajarlo a A. Un paciente con Child C en general no se le hace ningún procedimiento más allá de lo que sea paliativo. Curativo es prácticamente el paciente no tiene chances de que tenga una evolución favorable para hacerle un tratamiento definitivo. Paliativo sí, sin mayores problemas. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar al tratamiento. Es bastante complejo, no siempre se dan todas las circunstancias al mismo tiempo, siempre va a depender de las características de lo que el paciente presente, y se ha hecho las siguientes divisiones en cuanto al momento en que esté, si vamos a tratar la patología, vamos a tratar las complicaciones, o se toma la decisión de hacer un tratamiento quirúrgico definitivo o un procedimiento paliativo definitivo, etcétera, etcétera. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Tratamiento farmacológico, vamos a mencionar la siguiente lámina. Tratamiento de la patología original. Aquí sí no hay ninguna duda de que si es que uno podría decir el tratamiento definitivo de toda cirrosis es un trasplante hepático, no hay ninguna duda que ante una cirrosis el hígado ya no funciona y se tiene que hacer un trasplante, independientemente de la causa. Ahí ya estamos en otro criterio, en otra forma de definir a cuáles pacientes se le harían. Eso depende de cada institución o de la línea de acción de cada país. El tratamiento de la patología, si es que una trombosis esplénica o portal, se le va a administrar la medicación correspondiente. Si es el tratamiento de las complicaciones, si es que hay hemorragia digestiva alta, una cosa es tratar la hemorragia de por sí y otra cosa es hacer tratamientos de las varices hemorrágicas que pueden que no necesariamente estén con hemorragia en el momento del tratamiento de las mismas. Y también está el contexto del concepto de tratamiento quirúrgico definitivo. Ahí ya se toma la decisión de operar, pero ¿qué tipo de cirugía? Vamos a derivar para que la sangre haga un bypass al hígado, no pase por el hígado. O las cirugías de desconexión significaría de que se ligan algunas venas y eso hace con que haya una disminución del flujo hacia el hígado. En términos de tratamiento farmacológico, el objetivo va a ser obtener una vasoconstricción esplácnica para reducir el flujo portal y porto colateral. La droga de elección siempre se optó por el propranolol vía oral, obviamente. Esto se puede hacer tratamiento en la casa, inclusive la betalol, somatostatina, etcétera. Y va a depender un poquitito. Aquí los cirujanos no tenemos mucho que hacer. Estos generalmente son los pacientes que están no necesariamente están internados. No se ha hecho ningún procedimiento definitivo, sino esto es para disminuir el flujo de sangre al hígado. Entonces esto va a mantener un buen ritmo, un buen flujo, va a hacer con que la metabolización sea la cantidad de sangre que fluye al hígado va a hacer con que sea necesario para que pueda metabolizar los nutrientes absorbidos sin que necesariamente entre a una encefalopatía. La dosis y el tiempo es muy relativo, es muy variable. Estos generalmente son los gastroenterólogos clínicos
quienes manejan estos pacientes o los clínicos. Nosotros los cirujanos en esta fase no tenemos ninguna decisión, en nada que aportar. Ahora sí nos vamos al tratamiento de las varices esofágicas. Primera opción, esclerosis. La esclerosis consiste en la inyección dentro de las varices, al lado de las varices o adentro y afuera al lado de las varices, como dice aquí, intravaricosa, paravaricosa o mixta, de sustancias como la etanolamina al 5% o polidocanol al 1%. ¿Cuál es la función de estas sustancias? Es la de provocar una reacción inflamatoria intensa para que produzca fibrosis de la pared del vaso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta sustancia? Una vez inyectada, con esto va la formación de fibrina va a hacer con que disminuya el área de superficie de sangrado, va a hacer con que estos se vayan esclerosando. La fibrosis hace con que se esclerose, es una cicatriz, una fibrosis como tal. En todos los procesos cicatriciales está presente la fibrosis, entonces estas sustancias hacen con que vaya disminuyendo el tamaño. No se consigue de una sola vez, dependiendo un poquitito del tamaño de las mismas, de la madurez de la misma, el tiempo que haya formado. En la medida de que se trate, digamos, que el tamaño de las varices no sea tan importante, tan grande, entonces la efectividad del tratamiento va a ser más efectiva. Aquí se puede observar en la figura del lado izquierdo A, en la cual se introduce, se observa cómo las varices están digamos, sobresaliendo hacia la luz del esófago, y en la figura A, y en la cual se hace una inyección intraparietal. En la figura B se hace una inyección paravaricosa, en la cual es alrededor de la misma, no necesariamente por dentro. Entonces ambas generalmente lo utilizan. Esto obviamente es realizado no por nosotros los cirujanos, sino por los gastroenterólogos, y ellos generalmente la forma que lo hacen es de manera mixta. ¿Cuáles son los inconvenientes de esta técnica? Primero, difícil de realizar en el momento del sangrado activo, ¿okay? Porque hay que diferenciar el lugar del sangrado. En ese momento la sangre fluye, hay que aspirar, no se puede visualizar bien, a veces de hecho el paciente está taquicárdico, con dificultad respiratoria, toda la parte clínica del paciente hace con que sea difícil de realizar o sea, se torne dificultoso. Hasta el 20% de las complicaciones del procedimiento, que hay una hemorragia posterior a la misma, porque se pueden formar algunas úlceras. Estas no necesariamente son posterior a la realización del procedimiento, sino ya más bien son complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, una estenosis. Toda fibrosis, recuerden que puede producir estenosis. Inclusive recuerden que las paredes del esófago no tienen una serosa que lo cubre, por lo tanto son más débiles, son más finas, y por lo tanto eventualmente, de acuerdo a donde haya inyectado y la cantidad de la sustancia esclerosante, puede inclusive haber alguna perforación. Y el otro procedimiento es la ligadura de las varices esofágicas, en la cual consiste en la colocación endoscópica, obviamente, de bandas elásticas sobre las varices esofágicas identificadas previamente, y se realiza una aspiración de las mismas hacia el interior del cilindro que se aplica al extremo distal del endoscopio, y estas bandas, una vez introducidas, producen una isquemia. La isquemia obviamente posteriormente oblitera a las varices. En general las ligaduras se hacen más de forma digamos, cuando no está vigente la hemorragia digestiva, sino se hacen
endoscopías programadas para ligaduras de varices esofágicas sin complicación, entonces es más manejable y permite una mayor identificación sin mayores problemas, y la efectividad de la misma es muy buena. En esta lámina se puede observar cómo en la parte de la izquierda cómo se aspira, se introduce en el cilindro la varice seleccionada, se aspira y en ese momento se ejecuta la acción de la introducción de la banda dentro de la misma. Como verán, esa banda, el objetivo es la de ocluir, producir una obstrucción, una isquemia, un déficit de irrigación en la parte distal. En esta lámina se puede ver cómo ya se observa la ligadura ahí por debajo, las varices ligadas, digamos, hacia la parte izquierda, y se puede ver cómo se diferencia las varices de la parte de la pared del esófago de forma distal, ya que la ligadura ha producido como un ahorcamiento de las varices. La otra opción que habíamos mencionado quirúrgicamente son las cirugías de desconexión ácido-portal más esplenectomía. En esta figura, como vemos, ven esta parte de la vena gastropiploica de la curvatura mayor, están seccionadas, la vena esplénica también se secciona y se hace la esplenectomía, se secciona la vena esplénica, los vasos esplénicos realmente, y ven aquí los vasos cortos que están todo lo que sería la parte de del fondo gástrico, y esto hace con que esta cirugía inclusive aquí en la parte posterior está la vena coronaria, las venas cardiales, todas estas se seccionan y se ligan. Esta manera que va a ser de la forma que actúen es que cuando hay en un contexto de hipertensión portal, estas venas son las que se desarrollan. Al ligarse estas venas, entonces la rémora no se va a llegar hasta las venas esofágicas, ¿ok? Esa es la principal forma de actuar contra las varices esofágicas. Es bastante efectivo, un procedimiento menor, sin mayores problemas en general, solo que a largo plazo, después de algunos años, se vuelve a realizar, se vuelve a formar colaterales, y eso llega indefectiblemente al esófago y puede presentarse en el futuro nuevas varices esofágicas. Bueno, y por último vamos a hablar el TIPS, Transjugular Intrahepatic Portocaval Shunt, en la cual consiste, no es una cirugía, es un procedimiento que generalmente lo suelen hacer los cirujanos que realizan percutánea, la especialización de cirugía percutánea, o los radiólogos intervencionistas, en la cual consiste en la colocación de una prótesis por vía transyugular, en la cual llega a través de la vena cava, y como verán aquí dentro del hígado, una vez bien posicionado, se insufla, y eso va a permitir que la sangre que viene del sistema portal va a fluir a través de la misma sin mayores inconvenientes. Generalmente estos procedimientos se hacen esperando obviamente el trasplante o un paciente en mal estado general, en las cuales los procedimientos anteriores ya han sido realizados, o sea, no necesariamente quirúrgico, y tiene la ventaja de que es un procedimiento paliativo y que no incumbe mucho procedimiento en términos de cirugías o de hacer una laparotomía o laparoscopía, etcétera.